Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis amados hermanos y radioescuchas? Y esta vez para encarar el maravilloso tema de el orden de Dios para el hogar cristiano. El orden de Dios para el hogar cristiano. Esta es una verdad fundamental. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha establecido una verdad o principio que hace de la familia una entidad funcional. O sea, que para un ser infinitamente sabio y previsor como es nuestro adorable Señor, quien conoce a la perfección por haberlo Él diseñado y haber creado el hogar, está muy interesado en verlo funcionar bien. Sabe que el éxito de este funcionamiento radica en el principio de orden, y así lo establece en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3, donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este orden de Dios, establecido por nuestro Dios aquí y explicado tan claramente en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3, es un diseño divino, es la explicación del Salmo 127 que desde el versículo primero va diciendo: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ir edificando nuestros hogares con los materiales de la obediencia a sus indicaciones. Es edificar con Cristo. Y esta es la única garantía de lograr el éxito total de esta gran empresa. La más grande empresa del ser humano en la tierra desde el punto de vista natural y que reporta gran felicidad, ya que la familia es una fuente inagotable de satisfacción y de proyección como persona. ¿De qué trata entonces este orden de Dios? El orden de Dios para el matrimonio y la familia. Este orden es el plano de estructura para edificar una casa que honre a Dios y que le dé prestigio al Evangelio. Y trata de la relación ordenada por Dios entre los miembros que forman el hogar, entre el padre, la madre, los hijos y a veces algún otro pariente, un padre mayor, una suegra anciana, un abuelo, un tío soltero, un discapacitado que ha quedado en la familia, etc. Esta relación ordenada por Dios establece la autoridad que debe ser reconocida y obedecida por el resto de los miembros de la familia, explicada por la Biblia en Romanos 13, versículos 1 y 2, donde va diciendo, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La actitud de obediencia a este orden de Dios es la garantía para el éxito en la edificación y en la bendición del hogar. Ahora, ¿cuál es este orden de Dios? Es la que llamamos cadena de mando. Una cadena que podríamos llamar es una cadena de oro porque empieza en el cielo. Su primer eslabón está en el cielo. Nos sorprende cuando vamos leyendo 1 Corintios 11 y va diciendo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Pone una coma e introduce un complemento que es maravilloso porque es ejemplificador. Dice: y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, que el Señor Jesús, como siempre, se adelanta en todos los puntos especiales de nuestras vidas como el ejemplo perfecto donde colocar nuestros ojos, donde estar seguro de los pasos que tenemos que dar. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y entonces esta cadena de mando comienza en el cielo y el primer eslabón une al Padre Dios con su Hijo Jesucristo, el cual muestra por su obediencia absoluta a su Padre, por el respeto que le da a cada instrucción que el Padre le da, cómo debe funcionar el resto de la cadena, porque Él se adelanta con el ejemplo diciendo en la tierra: todo lo que yo hago agrada a mi Padre, porque las cosas que yo hago son las que el Padre me mandó a hacer. Las palabras que yo os hablo son las palabras que mi Padre me mandó que hablara. Él actuaba en el mundo en delegación, en representación de la presencia de su Padre. El Padre que me envió, Él las habla. El Padre que me envió, Él hace las obras. Por eso Dios es la cabeza de Cristo. Y como en todas las cosas, y mucho más en las que son valiosas a los ojos claros del Señor, se adelanta con su ejemplo. Dice que Dios es cabeza de Cristo. Dios Padre es la autoridad o fuente de todo lo que hace el Hijo. El Hijo es obediente al Padre en todo. Lo que agrada a mi Padre, hago siempre. Lograr tener hogares felices, saludables y firmes en su edificio para resistir los embates de esta vida, de este mundo, de nuestra carnalidad y del terrible enemigo que es Satanás, es un hogar basado en la obediencia y el respeto a la autoridad que representa el padre de la familia. Y el hijo es responsable de dar cuenta de todo lo que hace, de lo que dice y de lo que piensa ante su padre. Y así como Cristo iba dando cuentas a su Padre y llega a decir en Juan 17, yo he glorificado a mi Padre, yo le he representado fielmente. Él quiere que la conducta de todo papá en el hogar esté en obediencia a su Padre Celestial para glorificarle en el hogar. El segundo eslabón de esta cadena de mando establecida por Dios en 1 Corintios 11:3 es que Cristo es cabeza de todo varón. Y así como Dios es la cabeza de Cristo, el varón es la cabeza de la mujer. Y así como Cristo es obediente al Padre, la esposa es obediente al marido. Lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y en Efesios 5 y verso 33, donde va diciendo que la mujer respete a su marido. Y así como Cristo es responsable de su conducta ante su Padre, Cristo dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Los maridos deben ser responsables ante Cristo, que es su cabeza,
y responsables por su conducta, los maridos deben ser responsables ante Cristo por todo lo que hacen, por las palabras que utilizan y por el trato personal que le dan a sus esposas, a su mujer, a sus hijos, siempre atentos a la expresa voluntad de Cristo en sus vidas, atentos a la voluntad de Cristo para que en su obediencia, como Cristo nos dio el ejemplo, los papás en el hogar sean constantemente el buen ejemplo para sus esposas y para sus hijos. La autoridad de Cristo sobre la vida del varón, o sea, del padre de la familia, se canaliza por medio de la palabra de Dios, o sea, la clara y completa escritura, la escritura que tenemos en nuestras manos, conteniendo el completo consejo de Dios. La autoridad de la iglesia local a la cual pertenecemos. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Autoridad en el hogar, el varón, autoridad en la iglesia, los pastores, los ancianos, autoridad en el municipio, las autoridades del gobierno civil, del gobierno local. Como dice Romanos 13, versículo 5, es necesario estarle sujetos. Debe rendir cuenta y el varón debe respetar y obedecer y estar sujeto a las autoridades y saber que debe rendir cuenta a las mismas, o sea, que es responsable de cada uno de sus actos frente a las autoridades que Dios ha establecido y no tener jamás una actitud de rebeldía contra ellas, pues acarrea ser condenado por las mismas. Una actitud de desobediencia es siempre resistir a Dios mismo. Como aclara Romanos capítulo 13 y verso 2, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido colocada por Dios. La Biblia, la iglesia, el gobierno humano, todo está colocado por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Es pecar contra Dios. En el primer eslabón vimos a Dios Padre como la cabeza de su Hijo Jesucristo. En el segundo eslabón, el Señor Jesucristo como cabeza de todo varón. En el tercer eslabón de la cadena, vemos al varón como cabeza de la mujer. Así que el varón es cabeza de la mujer. El varón tiene su área de autoridad, que es su esposa y sus hijos, y debe rendir cuenta a Cristo de cómo administra esta autoridad, o sea, cómo administra, cómo maneja los altos valores que son la vida de su esposa, la vida de sus hijos, el manejo o cuidado de los bienes materiales que Dios ha puesto en sus manos, su hogar, su vehículo, su dinero, y en un todo de acuerdo con su compañera, que Dios le ha dado para no estar solo en cada una de las decisiones que tiene que tomar. Cristo, como cabeza o autoridad del varón, tiene en cuenta todas sus necesidades, porque lo lidera, lo cuida, lo suple, lo guía, lo fortalece, lo consuela, le aconseja. Efesios 3, 16 y 20. Que Él, de las infinitas riquezas de su gloria, os dé ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior, por su espíritu. Así también el varón, como cabeza o autoridad de la esposa, la lidera, la guía, la dirige sabiamente, tiernamente. Su vida le cuida, tiene cuidado de todas sus necesidades, le sustenta, le guía, le protege, la viste, la alimenta, y lo mismo hace con los miembros de la familia a su cargo. Y tiene que rendir cuenta a Cristo de su buena administración
de los recursos que Dios ha colocado a su alcance para hacer bien la tarea. Si bien el hombre tiene una responsabilidad, también tiene que entender que la posición privilegiada de ser cabeza de su hogar, de su esposa y de sus hijos, entraña el hecho de mantenerse en una actitud de rendir cuentas a Cristo cada día de cómo administra esa autoridad y cómo está manejando o administrando los bienes que Dios ha colocado en sus manos. Cristo rindiendo cuentas al Padre de toda su tarea. El hombre rindiendo cuenta a Cristo de toda su tarea. Cuando un hombre es realmente totalmente responsable delante de Dios, no es tarea fácil, es tarea donde, lejos de tener una actitud de autoritarismo, de mandonismo o de soberbia o de decir yo soy el fuerte de acá, no, al contrario, Cristo nos da el ejemplo de un servicio humilde y maravilloso cuando nos dice en Mateo 11:28, mirad a mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la actitud de toda cabeza, humildad servicial. Dice el Antiguo Testamento acerca del Cristo preencarnado que él sería el siervo de Jehová, humilde, majestuosamente precioso y servicial. El siervo de Jehová, el que estaría haciendo la tarea más pesada, más humillante, más dolorosa, más sacrificial. Me encanta cuando en Efesios 5 va hablando del amor de Cristo por la esposa y dice que Él se sacrificó. Es un amor sacrificial. El padre de la familia tiene que entender que su autoridad como cabeza del hogar es una actividad de servicio humilde, es una actividad servicial que entraña ternura y sacrificio, dedicación y estar atento a las necesidades, supliendo, guiando, aconsejando, consolando, instruyendo a su esposa, a sus hijos, con todo amor, con toda solicitud, no sacando nunca los ojos de Cristo, su perfecto ejemplo, porque como Cristo lo trata al varón, así el varón tiene que tratar a su esposa. Y cuando un hombre trata de esa manera a su esposa, así como Cristo nos conquista y nos gana el corazón y le amamos, una esposa tratada de esta manera por su marido siente que su corazón es totalmente conquistado. El hombre gana el corazón de su esposa cuando la trata de la manera que Cristo le trata a él. Ahora, además de la principal autoridad sobre los hijos, decimos que así como el marido es cabeza de la mujer, el marido es la autoridad principal sobre los hijos, velando por ello, aconsejándolos, enseñándoles y discipulándoles, o sea, trayéndoles cada día por la enseñanza de la Biblia a seguir a Cristo, proveyendo para cada una de sus necesidades espirituales también, a través de mantener fielmente el altar familiar. Cuando un esposo disfruta de la autoridad de Cristo sobre su vida y comprueba día tras día la dulce presencia y compañía de quien con tan sabia y cálida atención le sostiene, Cristo nos sostiene e imita su conducta y sus cuidados. Cuando el hombre imita a Cristo, no habrá esposa que tenga problema alguno de admitir y disfrutar de la tierna, humilde y servicial autoridad de su esposo. El esposo que abusa de la posición de autoridad, que no significa que sea superior o que valga más que su esposa, ni tiene derechos sobre ella. Ser autoridad solo significa mi área de responsabilidad. Y lo que tengo son deberes que cumplir. Y no trata a su esposa
sino como Cristo lo trata a él, se expone a la ira de Dios. El que no trata a la esposa como Cristo lo trata a él, se expone a la ira de Dios, que cae sobre toda injusticia. Y al ofender a la esposa que Dios ha elegido para ser figura de la iglesia que él tanto ama y por quien Cristo murió, este esposo está tocando la niña de los ojos de Dios y no escapará del castigo de Dios. Cuidado, autoridades. Cuidado, esposo, de cómo administras y cuidas el área de tu autoridad, porque Cristo está esperando que rindas fielmente cuentas a Él para recompensarte y jamás tener que amonestarte, jamás tener que castigarnos. ¿Por qué? Porque el que maltrata a la esposa y a los hijos no va a escapar del castigo de Dios. El Señor bendiga su palabra a vuestros corazones. Amén. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, escríbanos a nuestro portal de Facebook Edificando Nuestro Hogar o al correo electrónico edificandonuestrohogar@gmail.com. También puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.